Pantalla. Ujú. ¿Me indicas, Carlos, si se ve? Estamos viendo tu pantalla en modo presentación ahora. Gracias, Alejandro. Ya, genial. Buen día, Alejandro Medina por acá. Vamos a presentar el track de lo que es DBC. Vamos a mostrar la guía de implementación de ICDP que está definida como draft hasta el momento. La idea a partir de este tipo de proyecto y conectatones, intentar detectar algunos elementos y entregar un poco más de madurez a esta guía. Ya vamos a revisar estructuras lógicas, el DBC y PS, que es finalmente lo que tienen que generar ustedes. Y bueno, la forma de generar este DBC, o de qué se trata en realidad, para que puedan entender un poco más de ese contexto. Y los recursos, una revisión rápida de cada uno de los recursos eh, que ustedes deben completar finalmente. ¿Ya? Es muy similar a lo que están completando hoy en día en el track uno, así que esperamos que no existan problemas adicionales. Y posteriormente, vamos a mirar algunos JSON ya efectivamente de prueba y de todo lo de la interpretación finalmente que uno le puede dar a esta guía de implementación. En la guía de implementación, ahí se ve que está en modo, bueno, en la parte de atrás se ve que está en modo draft, ¿ya? Tiene varios elementos. Ahí va a estar el link cuando una vez que ustedes tengan la presentación. De todas maneras, podríamos después apuntarlo en el chat de esta presentación o del video. Eh, Hablamos de QR, supongo. Bueno, la idea de esta guía es, este es un registro en realidad de vacuna, ¿ya? Es una estructura para poder representar vacuna. Inicialmente esto está para fiebre amarilla, basado en eso. Pero se acerca finalmente y se quiere transformar esto en una estructura que pueda dar soporte a más de una vacuna, ¿ya? Si bien están las estructuras para el soporte de fiebre amarilla y polio, eventualmente hay una estructura que es un poco más extensa en ese sentido y que soporta otro tipo de código, en este caso codificaciones I-11, para dar soporte a otro tipo de vacuna. ¿Ya? Así que vamos a ver esta estructura y esperamos que se pueda entender lo que se espera para el desarrollo de este track. Finalmente, ustedes deberían tomar información de vacunas desde sus sistemas, transformar a este nuevo bundle, este bundle DBC IPS, que tiene la estructura del IPS, y posteriormente generar los certificados y terminar con la validación, que es algo que vamos a ver en la segunda parte de esta presentación, que lo va a presentar en este caso Sergio. ¿Ya? La estructura lógica, bueno, la estructura Digital Vaccination Certificate, DVC, ¿ya? Lo van a ver en la guía, así que la idea es que puedan entender a qué se refiere. Y el otro es, bueno, el International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, ICVP. eh, es la representación, en este caso, del certificado de fiebre amarilla de esos elementos y esos elementos también pueden ser parte de lo que debe ser dentro de su estructura. ¿Ya? En la guía de implementación vamos a ver el tema de la estructura lógica. Al final de esta presentación vamos a pasar a eso, a mostrar todos estos elementos. Estos elementos DBC, DBC Basin Details, DBC HCert, finalmente eso es lo que se va a ocupar y internamente parte de los aplicativos que estamos entregando generan ese elemento, ese payload y permiten generar este QR firmado digitalmente con las mismas llaves que ustedes ya están generando o están gestionando en algunos casos. Y la idea es poder tener este certificado y que pueda ser validado de manera transfronteriza. ¿Ya? Bueno, está la estructura del DBC IPS, el IPS el cual se debe construir usando una o más vacunas, ¿ya? Según la estructura definida en la IG ICDP, que es la que vamos a tratar, la que está abajo en el link. La idea es que desde un registro de transformación de inmunizaciones,
ya de su aplicativo en desarrollo puedan extraer data y transformar a este DBC IPS y almacenar en su servidor Fire utilizando la transacción IT65, que es la misma que se utiliza en Track 1. Ya, eso es en general lo más simple de poder explicar. En temas de secuencia de elementos, bueno, generalmente esto va a llevar primero una consulta de información del paciente, nos puede llevar a una traducción de los términos y en este caso codificaciones de vacuna y enfermedad en C11 independiente del formato en que ustedes lo tengan, pueda poder hacer uso de su servidor terminológico que está en su nodo nacional, ya, hacer las transformaciones y una vez teniendo todos estos elementos, pueden pasar a la construcción del DBC IPS. Vamos a dejar un ejemplo, lo más probable es que en el repositorio, en la carpeta de ejemplos, deberíamos dejar un ejemplo de lo que es DBC IPS y eso ya está construido para que ustedes ya puedan reemplazar. De todas maneras, en esta presentación vamos a revisar esos elementos para que puedan ustedes entender un poco mejor acerca de lo que están tratando y dónde ingresar cada dato. ¿Ya? Y finalmente tenemos la transacción IT65, una vez que se construye este bundle IPS, lo cual le va a entregar un transaction response cerca de los elementos que se terminan creando en el servidor. ¿Ya? Reitero que es similar al elemento del track 1, por lo tanto van a tener que tomar esta estructura propuesta por la IT65, el bundle minimal, agregar dentro de estos elementos el bundle el DBC IPS, que es un bundle del tipo documento, obviamente basado en DBC, y crearlo en su servidor Fire. ¿Ya? Posteriormente los elementos de generación los puede explicar Sergio terminando la primera parte de esta presentación. El cuestionario finalmente de lo que se va a llenar o la lista de elementos que se pretende o que deberían extraer de su sistema y están con sus cardinalidades son todos estos elementos, destacando los elementos de vacuna como el número de dosis, que hay un value set asociado. Ustedes deberían poder transformar el número de dosis utilizando ese value set la enfermedad y entre lo más importante también, bueno, está el nombre de la vacuna en este caso, ¿ya? Están todos esos registros, están los elementos, están en C11, así que ustedes eventualmente deberían transformar independiente del origen de data que tienen, utilizando el servidor terminológico y utilizando las transacciones terminológicas que se han expuesto en otras presentaciones, hacer las transformaciones a estos códigos presentes en estos values. Ya, bueno, los elementos son bien comunes, ya tenemos la dosis, la enfermedad, el tema de la vacuna en este caso, el producto comercial, fecha, nombre de la persona del clínico que entrega esta vacuna finalmente. Otros elementos tenemos el número de lote en este caso y obviamente hay un periodo de validez de este certificado y los elementos comunes que son el nombre, la fecha de nacimiento y todo eso. ¿Ya? Estos datos, como ustedes es probable que no vean directamente el cuestionario con esta misma estructura, pero sí, todos estos datos son los que van a tener que estar presentes en el IPS, así que de todas maneras va a tener que acceder a cada uno de estos elementos. ¿Ya? El DBC IPS, bueno, es un bundle del tipo documento basado en el IPS. Ya, por lo tanto, van a ver los mismos elementos comunes, el composition, van a ver un immunization en este caso, uno más immunization, datos de paciente y datos del practitioner. Ahí están, bueno, obviamente los links los vamos a repasar también, pero la idea es que teniendo esta presentación sepan a qué elemento pueden llegar. Cada uno de los perfiles, el perfil de paciente está ocupando el perfil de IPS, ¿ya? Y hay uno de practitioner que está ocupando otra guía de implementación. ¿Ya? Esta es la estructura común o la más simple que podemos representar con esto. ¿Ya? El composition, los elementos que se deben agregar y el formato, obviamente lo estamos presentando acá, va a ir de acuerdo a la lista de ese cuestionario. ¿Ya? Hay un elemento que se llama validity period, que es la validez. Bueno, el composition se coloca en event, el elemento cero y el elemento que se llama period. ¿Ya? Lo mismo con el autor, del tipo organization en este caso, y el identificador donde se coloca el valor de ello, ¿ya? De hecho, son los mismos valores para que entiendan que estamos viendo en esta. Entonces, la idea es que entiendan de qué elementos y qué descripciones o qué elementos van a tener que agregar en esta estructura.
Obviamente agregar, siempre es recomendable y en este caso agregar el perfil con el cual ustedes están modelando la información. Las secciones que van a quedar, como va a ser un IPS y hay secciones que deben agregarse, bueno, se pueden agregar, pero sí se indica que son secciones no disponibles. La única que vamos a agregar esta vez, en este caso para el track 2 va a ser completar la sección de inmunización, ¿ya? Donde ahí se va a colocar una referencia a la inmunización. Lo mismo con el elemento de inmunización, donde van la mayoría de los datos, ¿ya? Va la vacuna, el elemento comercial, la referencia paciente, la referencia al practitioner. Nuevamente, necesario siempre colocar el perfil, los elementos de datos, lote, enfermedad y en este caso el dose number en ese elemento que está definido acá. ¿Ya? De todas maneras, estos datos ustedes los pueden consultar en la misma guía, pero la idea es que puedan llegar a hacer este match entre los elementos que tienen que consultar y dónde colocar esta información. ¿Ya? Datos del paciente son bien limitados. Aquí aparece el tema de la nacionalidad, ¿ya? Que es uno de los elementos también que se solicita. Nuevamente el perfil, elementos de identifier y información de contacto, en este caso del guardián. ¿Ya? Y para finalizar, tenemos también el practitioner, que solamente se solicita acá el clinician name, ocupando, bueno, obviamente hay que definirlo en este perfil, así que la idea es este va a ser un recurso bien pequeño. De todas maneras, ahora vamos a mostrar todo el elemento. ¿Ya? Ejemplos y transacción, aquí me voy a cambiar. Por favor, me confirman que se sigue viendo. Ya voy a cambiar al code. Se ve todavía, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien? Sí, se ve. Ya, perfecto. Gracias. Esto sería el bundle en este caso, el DBC IPS. Obviamente está perfilado lo que vamos a ver en la guía de implementación. Bundle del tipo document, como les comenté. Vamos a tener distintas secciones. Aquí está la sección del composition, ya, tal cual. Algunos elementos, esto lo vamos a compartir con ustedes para que sepan dónde colocar cada uno de estos elementos. Esperamos hacerlo, bueno, obviamente con estos mismos comentarios. Eh, un título, necesitamos el tema de la organización. Reitero acá las secciones del IPS que van a estar vacías, ya ahí está el elemento del empty reason. Por lo tanto, eso nos permite definir la sección, pero no utilizarla. ¿Ya? Estas tres secciones vacías, la sección de medicamentos, la sección de alergias y la sección, en este caso, de problemas. ¿Ya? Claro, en la sección de inmunización eso no es necesario, ya que vamos a tener un elemento acá. ¿Ya? Esto es un elemento, no de ejemplo, podrían ser más. Ya, y lo siguiente, obviamente, respetando esa referencia, el elemento que está acá, es el mismo que estamos referenciando en el composition. La definición de inmunización con cada uno de los elementos que ustedes deberían completar. ¿Ya? Está la vacuna, está la fecha, el manufacturer en este caso, lote, enfermedad, número de dosis. ¿Ya? Y otros elementos ya que son de datos de paciente basados en este perfil, los mismos que indica la guía. ¿Ya? Claro, haciendo clic en cada uno de los elementos van a llegar a estas mismas estructuras. La nacionalidad, como les comenté, la fecha de nacimiento y elementos de identificación, y en este caso los elementos de guardian que están definidos en la guía. Y por último el practitioner que solamente contamos con el clincher name. ¿Ya? Esa es la estructura. En el papel se ve bastante simple, ¿ya? A partir de eso o a partir de estos elementos esperamos que puedan completar y obviamente para ejecutar la transacción debemos ingresar todo esto en un bundle mínimo, que es el que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Un provide bundle, que es el mismo que, bueno, es la misma estructura que se ocupa en el track uno. La diferencia, y obviamente voy a emitir esta explicación, submission set, y todos esos elementos que están definidos acá según este perfil. El document reference, donde vamos a referenciar nuestro bundle o nuestro DBC IPS. Y finalmente, por acá tenemos nuestro bundle, ¿ya? Esa misma estructura que vimos recién es la que tenemos que agregar en este elemento.
siguiendo esas mismas directrices y obviamente agregando recursos adicionales como el paciente. ¿Ya? Así que tenemos IT65 de este del tipo DBC, que también deberían ser unos ejemplos que puedan tener ustedes a mano y que deberían estar actualizados en el repositorio en la versión en la siguiente versión. ¿Ya? Así que sí, les va a llevar a actualizar el repositorio, por lo menos actualizar los aplicativos referentes a esto. Ya, ¿cómo ejecutamos esto? Bueno, tenemos esta transacción. La transacción va a ser en el mismo, yo estoy ocupando aquí el servidor de Create, pero ustedes tienen que realizar esta transacción en sus nodos, ¿ya? En cada uno de sus nodos, en cada país obviamente, con todos los datos referentes y posteriormente, eh, tributando esta estructura, deberían poder realizar las operaciones de búsqueda IT 67 y 68 para obtener un bundle con búsqueda que encontró tres elementos o tres documentos referentes a eso. Y la IT 68 que finalmente nos va a poder directamente encontrar el documento particular, ¿ya? Si queremos recuperar el bundle, bueno, también debería ser posible. Pero acá podemos ver que hay un bundle, nos indica el bundle donde está registrado y finalmente podemos ver ese bundle, que es lo que vemos acá, ¿ya? El bundle que acabamos de crear con los mismos datos. Composition, es un DBC IPS y todo eso. La siguiente parte de esta presentación, no sé si hay dudas hasta el momento, ¿ya? Si me pueden preguntar ahora, que vamos a pasar a la parte de generación. Yo creo que esto debería ser bastante rápido para usted. Si ya realizaron lo del track 1. ¿No? Continuamos. La siguiente parte la va a presentar Sergio y va a ser el tema de generación de QR y validación. O sea, una vez que tengamos persistido mediante el IT65 este bundle, se van a ejecutar otro tipo de operaciones para generar el QR basado en ese bundle o en información de ese bundle y una validación posterior de ese QR. ¿Ya? Recuerden que para esto tienen que tener sus credenciales cada uno de los países. Eso. Sergio, te doy la palabra. Sí, gracias Alejandro. Voy a compartir pantalla. Bien, se está viendo, ¿cierto? Sí. Sí, entonces para esta segunda parte de la presentación vamos a ver ya cómo generar y después validar estos certificados de DBC usando las herramientas que tenemos en el nuevo país. Entonces, solo a modo de contexto, lo que estamos viendo es el track 2, ¿cierto? Que tenemos este diagrama que muestra todas las partes. La primera parte que mostró Alejandro llega hasta esta sección de aquí, ¿cierto? De tener un IPS DBC y persistirlo en el server Fire. Entonces ahora nosotros vamos a ver la parte que sigue, que es desde este IPS DBC generar efectivamente un certificado DBC y poder firmarlo y convertirlo en un QR para después ser visualizado por otra aplicación de verificación. Entonces, este es el contexto del track 2 en el que estamos viendo. Y los pasos para hacer esto, como también explicaba Alejandro antes, son básicamente tres. Lo primero es crear un IPS DBC, o sea que tenemos que tener un IPS en base a este nuevo estándar, con las restricciones que tiene este nuevo perfil, sobre todo los campos de inmunización, que son los que vamos a usar para generar el DBC. Luego hay que actualizar los servicios del nuevo país que permiten generar DBC, que lo vamos a ver ahora en detalle. Y después tener un cliente para generar y validar DBC, ¿sí? Esto es similar a lo que hemos visto con BHL también anteriormente. Entonces, bueno, crear un DBC lo acabamos de revisar. Lo importante es ir a esta guía de implementación, la de Smart ICBP, donde está toda la definición de los recursos a utilizar y cómo generar finalmente este IPS. Algo que también podemos mencionar es que en Gazelle vamos a tener un validador de
de este perfil todavía no está disponible, pero va a estar dentro de los próximos días, entonces ustedes van a poder probar efectivamente que los IPS que estén generando para este track sean válidos en el estándar. Sí, les avisaremos cuando eso esté disponible. Entonces, moviéndonos ya a la parte de, suponiendo que ya logramos generar este IPS DBC, la pregunta es cómo generar ahora el DBC, efectivamente, el código QR. Y para eso hemos hecho una actualización del nuevo país. Así que les vamos a pedir que actualicen a la última versión del repositorio nuevamente. Esta debería ser la última ya también para la Conectatón. Eh, donde van a ver que aquí está la lista de servicios que ofrece el nuevo país, ¿cierto? Y van a ver que está el mediador de DBC y también una herramienta para transformar de IPS a DBC, ¿sí? Que son las dos nuevas servicios, que vienen a reemplazar los servicios del año pasado, los que estuvieron en la conectación del año pasado, de DSC, ¿sí? Si recuerdan, es muy similar a lo que hacíamos en DSC. Entonces, en particular, los servicios que se actualizaron fueron estos tres. El servicio de Bundle Signer, que es el mediador IPS, que ahora permite esta transformación de IPS a DBC, como vamos a ver más adelante. El servicio de DSC, que es un nombre legado, pero ahora tienen los servicios para crear tanto DSC como DBC, y el servicio de Resource Generation Service también, que se actualizó una nueva versión. Entonces, principalmente tienen que actualizar el Docker, o sea, hacer pull de lo último que está en master, y por lo menos estos tres servicios deben bajarlos, o sea, con Docker Compose Down, y después hacer un build de nuevo para que efectivamente estén subiendo la última versión. ¿Sí? Los requerimientos de estos servicios, los vamos a revisar ahora, son los mismos del año pasado. Así que si ustedes tienen el repositorio configurado desde el año pasado, deberían simplemente actualizar y esto les debería funcionar. Pero en caso de que ustedes no tengan el servicio desde el año pasado, lo que tienen que configurar es el country code en, en, el, en la configuración del Docker Compose. Lo podemos ver aquí, simplemente para que quede totalmente claro. Entonces aquí deben especificar el código de 3 letras de su país, ¿sí? Que corresponda, y como estos certificados van firmados, al igual que los BHL, necesitan un documento de certificado de firma para firmarlo, el famoso DSC, ¿sí? Entonces necesitan tanto la llave privada del DSC como la llave pública, que tiene que ir en este carpeta CertData, ¿sí? Que está en la raíz del repositorio. Entonces aquí en CertData ustedes ponen los DSC con el que van a firmar estos certificados, y entonces con eso pueden subir el servicio, ¿sí? Eso es si la configuración no la tienen lista desde el año pasado, tienen que hacer este paso. También si es que están actualizando los certificados de DSC a unos nuevos de este año, entonces también tienen que cambiar estos dos archivos para que funcione. ¿Sí? Bien, entonces cuando actualicen esto, lo que van a tener va a ser un servicio que les va a permitir transformar IPS a DBC con el código QR, ¿sí? Similar a la transformación que teníamos el año pasado de IPS a DSC, ahora hicimos lo mismo pero a DBC. Para eso me gustaría mostrarle cómo esto funciona de dos formas. Entonces primero vamos a hacer una request en Postman. Entonces aquí tenemos el Postman eh, del proyecto. Es el mismo que ustedes ya tienen compartido, se actualizó también aquí. Y como ven acá hay una nueva request que se llama DBC Transformation, que lo que permite es transformar un IPS a un DBC. Primero, les quiero mostrar que acá con el ID 703 tenemos un IPS de ejemplo, ¿sí?
que tiene varios recursos, pero en particular tiene los recursos necesarios para las inmunizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a visualizarlo si quieren, pero lo importante es que con el mediador IPS, tal como lo hacíamos el año pasado, a este recurso, al bundle 703, vamos a poder aplicar una transformación que se llama DBC, peso DBC. Y esta transformación lo que va a hacer es buscar en este bundle el immunization asociado junto con los otros recursos que necesite para generar el DBC y va a extraer la información que necesita, generar el modelo del questionnaire response que después se usa en el servicio de generación del DBC y que nos retorna finalmente un código QR. Entonces, si yo ejecuto esto, como ven aquí, el mediador responde y lo que me entrega es, bueno, el batch response con un document reference y que acá en los attachments yo voy a encontrar una imagen que es directamente un PNG la, mm, del código QR en base 64. Entonces, si yo puedo copiar esto directamente eh, y con alguna herramienta para pasar eh, de base 64 aquí lo estoy mostrando, sí. O sea, aquí pegué el contenido que me envía el endpoint y puedo ver la imagen y que corresponde efectivamente a un código QR, ¿sí? Entonces, este código QR es el código que ya tiene todos los pasos para convertirlo en un certificado de BC. Entonces, tiene la información de la vacuna, el, el payload se construye efectivamente que va en el DBC, después se firma, después se comprime, ¿cierto? Se hace todo el procedimiento para llegar finalmente a este certificado, ¿sí? Entonces este certificado ustedes lo pueden guardar, yo lo voy a guardar aquí. Y entonces después podemos ver cómo podemos verificar esa información. Pero por ahora entonces lo importante es saber que existe esta transformación DBC y que entonces con eso ustedes pueden pasar de un IPS DBC a un certificado directamente. Esto también lo van a poder ver aquí en el README del nodo nacional, ¿sí? Acá van a encontrar en la parte de transformaciones lo que les estoy comentando efectivamente, que el mediador IPS incluye una transformación llamada DBC, que toma las inmunizaciones, se usa de esta forma y retorna entonces el código QR como vimos recién. También, si es que hay más de una inmunización en el IPS, recuerden que estos códigos se pueden generar para solamente un immunization, pero un IPS puede tener más de uno. Entonces, si hay más de uno, la forma de seleccionarla es pasándole un atributo extra que se llama Immunization ID, y ahí entonces se le pasa el ID, que en este caso es un UID, de la inmunización en el IPS, que es el que vamos a querer transformar, ¿sí? Entonces aquí está la documentación también para que lo revisen, además del Postman, y con eso pueden entonces ya generar el DBC una vez que tienen el IPS, ¿sí? De todas formas, les queríamos mostrar una forma de generar estos certificados a través de un cliente, de una aplicación web, para que vean cómo sería esto implementado ya en el circuito eh, de todo el caso de uso. Entonces, aquí tenemos nuestra aplicación y como les comentaba, tenemos un bundle. Acá me estoy saltando la parte de buscar el bundle. Yo me sé el ID, pero ustedes normalmente podrían hacer una transacción previa a una 67 con el identificador de un paciente para obtener el, el ID del bundle, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tengo un ID de un bundle y lo que hace esta aplicación es, primero, obtiene este IPS
y me lista todas las inmunizaciones que tiene, ¿sí? Como les comentaba, solamente podemos generar un código QR por una inmunización. Entonces, si tengo más de una, necesito yo seleccionar cuál es. Entonces, acá tenemos dos vacunas, una de influenza y otra de typhus. Entonces, podemos alguna de ellas, por ejemplo, la de la influenza, pedir que se genere un DBC. Esto llama al servicio que les mostré recién y entonces se genera el QR, que yo acá lo puedo descargar a mi dispositivo, ¿sí? Entonces, esta es una forma de conectar el servicio que mostramos recién con una aplicación web, donde simplemente elijo la vacuna que quiero y se genera entonces este certificado ya firmado. Bien, entonces eh, lo siguiente es ver cómo ya. Ahora tenemos este certificado, este código QR, ¿cierto? Ahora queríamos saber cómo podemos verificar este código, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos un validador disponible en esta URL que permite validar los certificados DBC generados. Entonces, voy a ir a esta página. Eh, Aquí está la aplicación donde yo puedo simplemente seleccionar algún código QR como el que acabo de generar, lo subo y entonces esta aplicación me da cierta información de este QR. Lo primero que me dice es que está verificado, es decir, que es un DBC válido, que la firma corresponde. Entonces, por eso me da el check de verificado. Luego, acá está el contenido del QR directamente, como el string, que si uno escanea el QR ve efectivamente, eso es esto. Aquí está el QR luego de haber sido desempacado, como dice aquí, es decir, después de haber verificado la firma, descomprimirlo, uno obtiene un JSON similar a este, donde el payload efectivamente está aquí, en el claim -260. Y acá entonces está la información bastante mínima, porque recuerden que esto es un QR que está autocontenido, es decir, en este string de aquí está tanto la firma como el contenido del QR. Entonces no podemos tener un IPS extenso porque el QR sería muy grande, ¿cierto? Entonces, por eso el contenido está de esta forma. Pero también esta misma aplicación ofrece una forma de transformar este contenido mínimo a un IPS, ¿sí? También es un IPS mínimo, o sea, tiene la información básica, la que podemos rescatar de aquí, pero ya esto está en un formato, ¿cierto?, que podemos consumir con un visor directamente o alguna otra forma. Y finalmente hay información del emisor, ¿sí? En este caso, este certificado fue, por ejemplo, firmado con una llave de desarrollo, ¿sí? Podemos ver el país, que es XL, el KID aquí, y la llave pública, efectivamente, con la que se firmó o sea, se verificó la firma de este certificado. Entonces, tienen esta aplicación de validación que es bastante completa, como ven. De un QR obtenemos toda esta información. Y esta aplicación también tiene una API con la que ustedes pueden integrar sus propios sistemas. Entonces, por ejemplo, si volvemos aquí al, a la aplicación que les estaba mostrando recién, nosotros tenemos también integrada esa parte. Entonces, tenemos otra vista para poder validar un DBC, donde yo lo puedo subir y esto entonces llama al endpoint que vimos recién, también me muestra que el certificado es válido, muestra cierta información, acá tenemos el IPS como directamente en JSON, información básica, solamente la idea es mostrar que no es necesario que usen esta aplicación, sino que también la pueden usar como API, digamos, solamente conectándose a ella y mostrar la información que sea relevante para usted, ¿sí? Entonces también está esa alternativa. Bien, bien, y eso entonces concluye la parte de validación de certificados de BC. También vamos a tener
como les comentaba, en Gazelle una forma de validar estos certificados, donde vamos a hacer las pruebas para la Conectatón. Así que les avisaremos cuando eso esté también disponible. Todo lo que les mostré ahora, excepto lo de validación en Gazelle, ya está disponible, así que pueden empezar desde esta semana a trabajar en ello. Y lo último que les quería comentar, más bien recordar, es que tenemos este template, esta plantilla inicial de una aplicación web, que es la misma que yo muestro para la demo, la que mostré recién, esta de aquí. Pero es una cáscara de esto, digamos, no tiene la funcionalidad completa, pero tiene ya adelantado varias partes para que ustedes puedan tener un punto de partida con el cual empezar. Si es que no tienen una aplicación eh, pensada para usar en este caso de uso o en el caso de uso de VHL, este es un buen punto de inicio. Sí. Así que eso concluye mi parte de la presentación. Estoy abierto a preguntas que puedan tener. Alejandro, no sé si hay algo más que quiero Sí, comentar yo tú. comentar, nos pongamos de acuerdo. Supongo que por Slack vamos a distribuir los JSON de ejemplo, ¿ya? No sé si los agregaste a la carpeta, eso no lo verificamos No, nosotros. en el repositorio no están, pero sí, Ya, ahí lo compartimos. ya, perfecto. Jorge Mancilla. Jorge tenía una pregunta, ¿sí? Gracias. Sí, es que era básicamente lo que dijo Jano, se iban a compartir los JSON. Y si esa plataforma, bueno, esa página la podemos ocupar también como para ir probando. La API que está demostrando Sergio, eso. Sí, sí, como comentaba, tenemos la que yo les muestro, la que les mostré aquí en la demostración es como la aplicación completa, después de haber integrado todos los sistemas, ¿cierto? Y con las llaves nuestras de prueba y todo eso. Pero tenemos una versión mínima, inicial, como le llamamos nosotros, que solamente tiene funcionalidades básicas, pero está todo para conectar con las otras funcionalidades de los casos de uso. Entonces, está en el repositorio que les mostré ahí, que va a estar en la presentación cuando les compartamos. Así que pueden empezar desde eso. Ahí complementando un poco tu comentario, Sergio, la idea es quienes necesiten de aquella fachada la tomen, la personalicen y la adapten también a los requerimientos e imágenes locales. Esa es un poco la idea, facilitar esa parte del trabajo para quienes lo necesiten, por supuesto. Sergio, quería tomar Gracias. un tema que mencionaste al principio, asociado a la actualización del Docker, que es relevante, y un poco si aprovechar los minutos que quedan, si nos puedes recordar el proceso que debe estar asociado a las llaves, que las llaves deben estar generadas. Y aquí quiero hacer yo una nota al pie para quienes generen las llaves y estén en el proceso de cargar sus llaves de pruebas al ambiente de GDHCN, recordar que es la pública y no la privada la que se comparte en el GitHub, ¿ya? Si bien es un ambiente de desarrollo, pero vayamos desde ya manejando esas prácticas de seguridad. Entonces, Sergio, un poco vuelvo a la pregunta, o sea, si nos puedes un poco recordar los requerimientos para tener esta versión actualizada asociada a lo que es la generación de las llaves. Sí, sí, para este track de DBC necesitan tener las llaves en la misma red de confianza, en la GDHCN. Así que deben completar el proceso que les mencionamos hace algunas semanas del onboarding a la red de confianza. Para eso, les vuelvo a recordar que hay dos caminos. Uno está el técnico y el otro el administrativo. En el administrativo es en el cual ustedes tienen que completar las cartas y las formalidades que aparecen en el documento bien detalladas para ser efectivamente parte de la red. Carta Pero que en no el se debe técnico, enviar. Déjame hacerle una pausa ahí. Recuerden que el proceso administrativo está en stand-by. Pueden completar el draft de la carta, pero tienen que llegar la versión oficial, que viene desde OPS, con algunos lineamientos para la ruta y para toda la región. Entonces, eso, recuerden que hemos mencionado por varios medios, pero hago hincapié en que todo lo que es carta, stand-by. Disculpa, sí, Sergio, tenía que... Adelante. sí, no, gracias por la clase. Y el técnico, que es el que nosotros podemos apoyar más porque lo conocemos y sabemos cómo es, que corresponde a la parte de clonar el repositorio, invitar a este bot para que vea el repositorio, luego generar las llaves y
es después enviar el correo a, a la casilla, a la dirección de la GDHC. Si ustedes especifican en ese correo explícitamente que es para desarrollo, no les van a pedir las cartas todavía, ¿sí? Entonces, pueden avanzar en ese track y completarlo sin tener las cartas aún. Entonces, y esa es la recomendación, porque la mayoría de algunos de ustedes en los países nos ha preguntado cómo podemos avanzar si no tenemos todavía esto. Para el onboarding a desarrollo pueden avanzar sin eso, ¿sí? Eh, entonces necesitan completar esa parte. eh, y lo que se genera de esa parte son los certificados, ¿cierto? El TLS, el upload y el CA. Y con eso ustedes pueden empezar a generar DSCs, que son los que necesitan para VHL y ahora también para el Track 2, ¿sí? Entonces todo eso también es requisito de lo que estamos viendo ahora. Como le hemos dicho a algunos países, también por ahora pueden usar las llaves que generamos nosotros el año pasado para ustedes, si quieren avanzar como en esa línea por mientras. Pero para la Conectatón deben tener las llaves en el dominio que corresponde, en el de PH4H. Si hay dudas del proceso, recordar con sus monitores solicitar apoyo vía Slack. En resumen, lo administrativo sigue otra vía, eso está en stand-by, no se preocupen, avancen en cargar, generar las llaves y cargarlas en el repositorio correspondiente de la Global Digital para poder estar prestos a la Conectatón. Hay una pregunta en el chat de Miguel. Cuando se comparte la presentación y el video, yo los videos los puedo cargar durante la tarde, así que espero que hoy esta sesión quede disponible en la misma vía de siempre, el canal de YouTube de Raxel Las Paz, y las presentaciones, apenas nuestros speakers las dejen disponibles, también las podemos compartir vía Slack. Y Alejandro actualiza que los ejemplos que estaban pidiendo Jason ya están también en el canal general de Slack disponible. Gracias, Alejandro. Nos quedan breves minutos. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta? Aprovechar el espacio. ¿Está todo claro? Bien, entonces creo que si no hay más preguntas, voy a compartir la pantalla un instante, solo para presionar un poco. Quedan exactamente 21 días para la Conectatón. La idea de estos 21 días es cerrar lo que quede pendiente del track 1. Hay distintos niveles de avance en los distintos países, cada uno sabe dónde está situado. Hemos enviado este estatus a cada uno de ustedes. Cerrar eso y enfocarse en trabajar en el segundo track, que un poco expusimos el día de hoy. Si bien se dieron cuenta, hay muchas herramientas que se reutilizan desde el track 1, entonces es fundamental cerrar el track 1 y completar los pasos adicionales para el segundo track. Sobre todo lo de las llaves, ojo con ese prerequisito, que también los va a habilitar para actualizar el Docker. Así que nada, el llamado es a seguir trabajando. Cualquier duda puntual, necesidad de reunión técnica desde los equipos de los países tienen a sus monitores. El canal de Slack está funcionando y cualquier otra pregunta, por supuesto, nos las pueden hacer llegar por la misma vía. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. E insisto, esto quedará disponible. Hay una pregunta de Gerard ahí, Sergio. Creo que esa la puedes tomar tú en el chat. Casi cierro, casi no veo tu pregunta. Consulta. Yes. Yeah, for the verification, we have the application that I showed. Let me share my screen again. So yeah, we have this application where it's a web application, but under the hood it also has an API, so you can request that API from a mobile application, for example, or any client that you would like to use. So yeah, that's the way. There is also another mobile application, but it's under development, so it's not ready yet.
but the recommendation is to use this web application or the API that this application use for your clients. Gracias, Sergio. Muchas gracias. De nada, Gerard. Ok, ¿seguros? ¿Ninguna otra pregunta? Casi hago el cierre y se nos pasa esa pregunta. No veo manos levantadas. Y ahora sí, cerramos la sesión del día de hoy. Insisto, ustedes ya conocen los canales de comunicación disponibles que tenemos para cualquier otra duda que pueda quedar y esperamos tener esta presentación cargada a la brevedad del día de hoy. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en el próximo webinar. Estaremos confirmando a la brevedad también el que quedó pendiente del jueves pasado de la Global Digital Health Certification Network relacionada, por supuesto, con este tema. Muy buena semana y nos estamos viendo en alguna instancia probablemente. Gracias a Adiós a todos. todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.